91.7. Acompaña tus emociones. En cada momento de tu vida, espacio. 91.7. Acompaña tus emociones. Llegó el momento de renovar tu hogar con Otero Hogar y sus promociones que sorprenden. Otero Hogar, electrodomésticos de primera calidad a precios increíbles, con todos los medios de pago, envíos a todo el país y créditos en el acto solo con tu DNI. Otero Hogar, entra ya a otero.com.ar o visitanos en nuestras sucursales en calle 14 esquina 142 Berazategui o en avenida Otto Bember 5188 Hudson. Otero Hogar, promociones que sorprenden. Con un mínimo anticipo y cuotas fijas, Viviendas Paraíso es la única realidad para llegar a tu casa propia. Seguridad en la entrega, contratos transparentes. Deja a tu familia en nuestras manos. 4-270-9301 o www.viviendasparaíso.com y fíjate todas las ofertas que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Feria de Emprendedores JIN te espera todos los meses con más de 40 stands, polirubros, artesanías, productos elaborados, indumentaria y calzado. Disfrútalo en familia. Hay buffet económico y sorteos. Estamos en el Polideportivo número 1 en Berazategui, calle 132 entre 8 y 9. WhatsApp 11 5733 4571 y sumate a nuestro equipo. Instagram @JIN Feria de Emprendedores. Confituras y comidas Bergi. Pastelería, panificados, cafés, bebidas, sándwiches de miga, pastas caseras, canelones, lasañas, bizcochos, masas secas, tartas y las más ricas y tentadoras tortas. Y más, mucho más, todo en elaboración propia que podés ver en Instagram como Bergi-Vera. Bergi-Vera. También podés escribirnos al WhatsApp 11 6707 9761 o visitanos en calle 149 y 15A, Berazategui Centro. Confituras y comidas Bergi. Visita la Feria de Emprender en Berazategui y encontrá los regalos más lindos para estas fiestas. Artículos variados y de excelente calidad. Celebramos 9 años de impulso al comercio local. Conocé el cronograma en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Cartocan SRL. Fábrica de cajas en cartón corrugado. 100 medidas distintas en stock permanente. Cajas archivo, cajas para exportación, parasoles. Cartocan SRL. La Rioja 1642 Avellaneda. 4208-0997. www.cartocan.com.ar. Centro de Jubilados y Pensionados El Blanquito. Desde 2003, junto a toda la comunidad, les ofrece sus diferentes actividades: taekwondo, ritmo urbano ambos sexos, todas las edades, personal trainer, pedicuría. También alquilamos nuestro salón para eventos con beneficios para asociados. Infórmese llamando al WhatsApp 11 2235 0410 o al 11 3630 3139. También a nuestro Facebook. Centro de Jubilados y Pensionados El Blanquito. Avenida Milazzo 1806, esquina 362, Ranelagh. GNC 21. Estacionamiento con cámaras de seguridad las 24 horas. La mejor gastronomía y confitería. Servicio de Wi-Fi, Internet. Estamos en calle 21, esquina 148, Berazategui. Mucho más que una estación de servicio. GNC 21.
La Municipalidad de Berazategui informa que se están aplicando severas multas para quienes arrojen basura en la vía pública. Denuncia en el momento a quienes ensucian, llamando al Centro de Operaciones Municipal al 0800 999 2525 o 0247. Todos los días, las 24 horas. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Turismo DIL te lleva a donde quieras. Turismo nacional, excursiones, viajes a la costa y promeseros. Turismo DIL, WhatsApp 11 5342 5859 o al 11 3313 6216. También por Facebook e Instagram. Turismo DIL. Argencash Berazategui. Nueva sucursal en calle 15, número 4816, casi esquina 148. Tu compra para electro, deco, renovar tu casa, celu, moto o lo que vos quieras con la cuota más baja y pagás la primera a los 60 días al mismo precio. Para todos, empleados municipales, públicos, privados y jubilados. Comunicarse por WhatsApp al 11 3818 3934 o por Facebook e Instagram Argencash Préstamos. Argencash Berazategui. El crédito que obtenés para comprar lo que querés. Argencash Berazategui. Algunos salones te ofrecen fotografía all inclusive. Pero, ten en cuenta esto. La mayoría solo toman fotos y videos en la fiesta. Los fotógrafos all inclusive hacen muchos eventos por fin de semana y demoran en la entrega de material. No lo personalizan. El personal es corporativo, por lo cual se les exige una misma modalidad de trabajo. En Sonamic no tercerizamos, personalizamos tu evento y somos una de las pocas productoras que editamos en fiesta. Además, podemos asesorarte, personalizar y modificar nuestros servicios según tus necesidades. Búscanos en las redes. Somos Creaciones Digitales, fotografía y video. Exclusivo 15 años. Sonami. Hacemos que tus recuerdos brillen en el tiempo. Navidad en Otero Hogar con promociones que sorprenden. Encontrá descuentos únicos en electrodomésticos de primeras marcas para que tu hogar brille en estas fiestas. Con todos los medios de pago, envíos a todo el país y te ofrecemos créditos personales en el acto solo con tu DNI. Otero Hogar. Acércate a nuestras sucursales o visitanos en otero.com.ar. Otero Hogar. En esta Navidad, promociones que sorprenden. Feria de Emprendedores JIN. Doble jornada en diciembre. Domingo 15 de 12 a 18 horas y sábado 21 de 10 a 16:30 horas. WhatsApp 11 5733 4571. Y sumate a nuestro equipo. Instagram @JIN Feria de Emprendedores. Viviendas Paraíso. Desde 1965 somos líderes en la construcción de graneros, quinchos, casas de campo, cabañas alpinas y de 2 plantas. Llámenos antes de construir. 4270-9301. www.viviendasparaíso.com. Viviendas Paraíso. Nacimos un 5 de octubre de 1988. Sí, tu radio cumple 36 años. FM Espacio, 36 años junto a vos. La recta final, el programa que necesitas para estos tiempos. Conducción, Víctor y Silvana. Todos los sábados, de 12 a 14 horas, por FM Espacio 91.7. La recta final. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For me to live is Christ, and to die gain. Gracias a todos nos levantamos.
obra el gobierno para traer bendición a tu pueblo. Y así gana mi canción, pa, llena mi pecho de pasión, pa, trae explosión a este corazón, salva mi nación, bendígame esta introducción, pa. Libérame de todo lo mal y lleva tu palabra a las naciones que ya no están en el mal. Eres la luz en la tiniebla, contigo te falles en tu disco, iglesia de la calle. And the world fades away in the lust of it. But a man who does the will of God abides forever, 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 forever. Muy buenos días, buenas tardes para quien se levanta, quien ya está despierto. Te damos la bienvenida a la recta final, hoy 20 de julio, Día del Amigo, así que saludamos a todos los oyentes de la recta final y también a los de FM Espacio, que seguramente hace años, ¿no?, que están del otro lado apoyando, escuchando, informándose, ¿no? Y bueno, te comento que este programa te trae las buenas nuevas de Dios, esa respuesta que necesitas para tu vida y también para los tiempos que estamos viviendo, las situaciones, las problemáticas. Ten en cuenta que todo aquello que vos recién estabas escuchando mientras veníamos en el programa anterior, ¿no?, de Hojas Sueltas, ¿no? Estaba escuchando al Señor diciendo que inexplicables son las cosas, qué autodestructivos que es nuestro país, cómo no tiene explicación, ¿no? Hay cosas que no tienen explicación, porque bueno, de eso mismo íbamos a estar hablando, dándote respuesta, ¿no? De esas cosas que no tienen explicación, que no tienen raciocinio humano, la cual tu cabeza, tu intelecto no puede ir más allá de entenderlo, ¿no? Pero bueno, Dios tiene la respuesta para todo. Obvio que hay cosas, hay preguntas que como seres humanos nos hacemos, pero son designios de Dios, se llaman, designios de Dios, que Él solamente no se complace, digamos, en compartirlo con nosotros, ¿no? Ya demasiado dio a su Hijo, ¿para qué le vamos a pedir más a Dios? Hay cosas que están hechas, como dicen los libros de medicina, dicen, hay cosas que no entienden, dicen, para la voluntad de Dios, ¿no? Que los llaman siempre involucrándolo a Dios como diciendo Él solamente sabe. Y si la ciencia y todo aquello que nosotros no entendemos, no logramos entender, vemos que hay un aspecto o más allá, ¿no? Un espectro más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, lo que puede palpar nuestras emociones y todo lo que estamos hechos, ¿no? Pero bueno, no te olvides que para Dios todo tiene una respuesta. Que Él te la quiera decir o no, que vos la quieras buscar, dice el que busca halla. Así que no te olvides de contar con Dios en toda situación, circunstancia y también en esas cosas que te indignan, ¿no? Que quizás no te pasan a vos, le pasa al otro. Dice, los mandamientos de Dios se resumen en dos, ¿no? Los 10 mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí vos amando al otro, vas a entender de que todos los mandamientos, los 10 se cumplen, ¿no? Los cumplís, lográs cumplirlo. Pero bueno, eso es, dice la palabra que cuando el Señor, nosotros nos vayamos de este mundo, ¿sabes qué pregunta te va a hacer el Señor? ¿Qué te va a pedir cuenta? Que si vos, si aprendiste a amar, dice, si aprendiste a amar, es una lógica que quizás nuestra cabeza no entra, ¿no? Pero bueno, Dios es amor para los que aman, lo aman, y fuego consumidor para los que lo rechazan, ¿no? Pero bueno, espero que vos seas, el que esté del otro lado sea ese que está del lado de Dios, ¿no? El que acepta su creación, se acepta a sí mismo como creación de Dios y también acepta al Creador, a quien lo creó, a su autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿no? Pero bueno, damos comienzo a la recta final. Acá estamos con mi esposo Víctor. Y bueno, va a estar saludando Víctor. Muy bien, buen día, bienvenidos. Perdón, estoy con un poquito de... Ya una semana que tengo la voz un poquito tomada, pero bueno,
Esperemos que se extienda. Vamos a ir al lema del programa, que se encuentra en el libro de Filipenses en la Biblia. En el capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, como decimos cada sábado, esto en la vida en la que vivimos es como una carrera, ¿no? Si bien parece una carrera de distancia, ya sea una carrera de 5.000 a 10.000 metros, ¿no? En realidad se parece más a un maratón, ¿no? Porque se trata de resistencia, de constancia, ¿no? De perseverar. Y el objetivo de esta carrera es llegar, no abandonar, ¿no? Pero el punto que hoy quiero hablar tiene que ver con lo que puede pasar en nuestra vida, ¿no? Que nos lleve a querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios. A nuestra manera para diferentes cosas, ya sea para progresar, para avanzar, para lograr un objetivo en diferentes áreas de la vida, no solamente un objetivo a largo plazo. Y hago referencia a esto porque puede pasarnos que cuando nos cansamos muchas veces de hacer las cosas bien o de querer hacer las cosas bien, y vemos que no vemos un resultado inmediato, ¿no? Tenemos la tendencia a buscar la forma de conseguir nuestro objetivo o metas ya a cualquier precio, ¿no? Sin importarnos y sin tener en cuenta las consecuencias a lo que nos puede llevar tomar una mala decisión o hacer las cosas de la manera incorrecta. Y vos te preguntarás de qué forma uno puede llegar a hacer eso. Y hay muchas formas. Y lo malo es que cuando lo hacemos, cuando aquello que hacemos va en contra de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? O de los principios que como seres humanos y cada ser humano tiene, ¿no? Más allá de la crianza, sino los principios morales, o que la misma conciencia muchas veces te dice cuando estás haciendo malo y cuando estás haciendo lo bien también, ¿no? Y tal vez vos digas, pero yo no sé qué es lo que quiere Dios, ¿no? O sea, no puedo decir o saber si lo que estoy haciendo o de la forma que estoy tratando de llegar a mi objetivo va en contra de lo que Dios quiere de mí, porque la verdad no sé realmente qué es lo que Dios quiere de mí. Y te puede a decir otra realidad, y es que no es así, porque como te decía anteriormente, todos sabemos y tenemos una conciencia del bien y del mal, porque eso está implantado en cada ser humano, ¿no? Entonces, el punto es que no podemos pretender que nos vaya bien o tener la aprobación de Dios si nos manejamos mal o a la manera que a nosotros nos parece que está bien, ya sea consciente o inconscientemente, ¿eh? Porque de una forma o de otra estamos desechando el consejo de Dios o la dirección de Dios. Y en la Biblia, en 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Creo que Pablo acá es claro, o sea, podemos hacer las cosas a nuestra manera, pero no nos quejemos si no logramos el objetivo que esperábamos o si nos sale mal. Y quizás haya muchas cosas o hayas cosas en tu vida que en otro tiempo sí te dieron resultado, ¿no? Pero quiero que sepas que Dios quiere darte también algo nuevo y algo mejor y permanente. Y te tengo que decir que hay una sola manera de conseguirlo y de hacer las cosas bien y tener un buen resultado que perdure, ¿no? Y es haciéndolo a la manera de Dios. O sea, no dejes que nada esté por sobre lo que Dios quiere de vos. Como dice el versículo que leí anteriormente, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene, dice. O sea, el hecho de que puedas hacer algo malo no quiere decir que tengas que hacerlo, y mucho menos dejarte dominar
por lo malo, ¿no? Así que hoy es tiempo de dejar que Dios guíe nuestra manera de vivir, guíe nuestra manera aún de tomar decisiones y dejar que Él gobierne en nosotros, ¿no? Porque hay una gran diferencia en hacer las cosas a nuestra manera y a la manera de Dios. Y quizás para vos te parezca algo, no sé, anticuado, algo místico, algo religioso, pero la realidad es mucho más grande que esto. Te lo puedo asegurar, te lo podemos asegurar. Lo que hemos experimentado y sabemos que las decisiones que tomamos guiados por Dios traen y dan buenos resultados y resultados permanentes, no pasajeros. ¿Por qué? Dice, en la Biblia también dice que la bendición de Dios no añade tristeza. O sea, cuando vos tomás una decisión guiada por Dios, es imposible que a eso traiga algo malo atrás de eso. Porque Dios dice que la bendición de Dios no añade tristeza, sino que te da la seguridad, te da la confianza de que Dios está al lado tuyo, de que Dios te está respaldando. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Y te puedo asegurar que es la mejor manera de correr esta carrera en la vida. Con Dios corriendo a nuestro lado, ¿no? Es la mejor manera. Por eso te invito a que tomes esta decisión de dejar que Dios te guíe en las decisiones que tengas que tomar. Quizás, yo te decía anteriormente, lo viniste haciendo mal o lo viniste haciendo a tu manera, tratando de hacerlo de la mejor manera y no tuviste buenos resultados. Hoy es tiempo de que puedas decirle y ser sincero con Dios. A ver, ayúdala, necesito tu guía, necesito tu consejo en esto que tengo que emprender, en esta decisión importante que tengo que tomar. La palabra de Dios dice, probadme ahora en esto. O sea, Dios te pide también, te desafía a que vos pruebes, no como quien prueba algo para, a ver, bueno, si pasa, pasa. No, creyendo y confiando de que vas a tener una respuesta segura y una respuesta eficaz para tu vida, para cualquier problema o situación que estés pasando en tu vida. Así que bueno, esto fue el lema del programa y te invitamos a que sigas del otro lado. No le encuentras la vuelta.
El pronóstico en la recta final. Muy bien, continuamos con la recta final. Te vamos a contar y a dar el pronóstico de esta semana. Así te vas organizando a aquellos que están de vacaciones, seguramente los chicos y algunos grandes también. Para el día de hoy ahora tenemos una temperatura actual de 11 grados, la mínima fue de 9. Está nublado, acá figura como que hay algunas lluvias, algunas gotas, pero nada, por lo menos desde que salimos nosotros no se ve nada. Así que para el día de mañana va a estar similar, nublado con algunas lluvias, probabilidad de lluvias, mínima de 8, máxima de 14. Para el día lunes, parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 16. Día martes, parcialmente nublado, mínima de 15, máxima de 19 grados. Tenemos una primavera en estas 2 semanas de vacaciones. Y para el miércoles ya empeora el tiempo, ya que lluvias para todo el día, con una mínima de 7 y una máxima de 19. Jueves, parcialmente nublado, mínima de 7, máxima de 19. Viernes, parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 17 grados. Y el día sábado que viene, una mínima de 3 grados y una máxima de 15 grados. Va a estar totalmente soleado, con una temperatura baja, pero soleado. Así que esto fue el pronóstico de la semana aquí en la recta final. Glosario final. Muy bien, continuamos en la recta final. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para vos que estás del otro lado. Si crees en Dios, simpatizás o tenés alguna creencia, de lo que vamos a hablar hoy es algo muy importante y es un requisito primordial, podríamos decir, para que vos puedas acceder a reconciliarte o a tener una relación directa sin ninguna barrera entre vos y Dios. Si bien en otros programas hemos hablado sobre lo que es la oración, cómo orar y eso, este paso es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento, por empezar, recordamos el concepto de lo que es el pecado, ¿no? El pecado es lo que transgrede las leyes de Dios y nos aparta de Dios. Y a causa del pecado necesitamos el arrepentimiento, para que se entienda bien, ¿no? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, necesitamos reconciliarnos, necesitamos arrepentirnos. Porque aunque vos digas yo soy una persona buena, el típico que decíamos todos, ¿no? Yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, pero nuestra naturaleza es de pecado. Desde Adán y Eva, esa naturaleza está en nosotros por el hecho de que cada ser humano tiene la tendencia hacia hacer lo malo, hacia el pecado, ¿no? Así que hoy te vamos a dar... te vamos a explicar para que tengas bien claro qué es el arrepentimiento, ¿no? Y una de las definiciones es el cambio de sentimiento, cambiar la manera de pensar, cambiar la mente, y esto nos lleva también a cambiar los propósitos y las actitudes y la manera de vivir. En el Antiguo Testamento arrepentimiento se habla como... o hace referencia como volverse de algo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento habla de una decisión interna. Fíjense en cómo tiene relación una cosa con la otra. O sea, volverse, dejar de hacer lo malo, pero en el Nuevo Testamento habla de una decisión interna. O sea, es algo que tiene que nacer de nosotros, que tiene que salir de nosotros, que no es algo que se nos tiene que imponer, sino que tiene, o sea, teniendo la conciencia de lo que es el arrepentimiento,
es lo que nos lleva a tomar nuestra decisión interna de arrepentirnos, porque Dios no nos puede obligar a arrepentirnos. Si bien Él nos ayuda, nos da esa convicción, esa seguridad por medio de su Espíritu, la decisión siempre es nuestra. Y también hace referencia a lo que es el arrepentimiento como un cambio radical. Dejar de servirnos a nosotros mismos, dejar de servir al mundo, dejar de ser servidores o esclavos, podríamos decir, del mundo y del diablo también, ¿no? Y decime. Cuando hablamos del mundo, significa de que no seas influenciable, ¿entendés? Hoy vemos que hay muchos experimentos en lo que tiene que ver poner psicología, psiquiatría, en la cual se estudia el comportamiento de las personas, ¿no? Y está estos proyectos o estos experimentos que hacen, de masas, ¿no? A veces cuando vos sos muy influenciable, sos uno más de este mundo. Por eso hablamos de mundo, no porque estamos en el planeta Marte y estamos hablando de allá del otro mundo, sino de este que estamos viviendo, el cual es todo como un déjà vu, ¿no? Todo se repite, todo se interpreta o tiene una sola interpretación. Y cuando hablamos de naturaleza del pecado, hablamos de que nosotros naturalizamos los errores, y a veces errores garrafales que cometemos, ¿no? Que tienen una muy mala consecuencia en lo que es el espectro espiritual y también lo que es trascendental de nuestras vidas, o sea, trasciende nuestras vidas, esos errores, esos pecados, ¿no? Y por eso se dice la naturaleza pecaminosa del hombre. A eso nos referimos, o se refiere la palabra de Dios cuando habla de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Algo que está incorporado ya en nuestro comportamiento, en nuestra alma, en lo que es la parte espiritual. Por eso quizás muchos piensan, yo no peco, yo no mato, yo no robo, pero hay distintas maneras de cometer esos pecados, ¿no? Y ahí es cuando en pensamientos, en obras, en omisión, siempre de alguna manera, todos los días pecamos, ¿no? Así es. Y una de las cosas que tienen que ver con el verdadero arrepentimiento es que hay un cambio de opinión sobre el pecado, ¿no? Sobre cómo veíamos nosotros el pecado antes y cómo lo vemos ahora. O sea, hay un cambio de sentimientos, un cambio de pensamiento, como decíamos anteriormente, de decisiones, y hay un cambio de actitud. O sea, nuestra manera de ver las cosas cambia totalmente cuando hay un verdadero arrepentimiento. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos arrepentidos, ¿no? En Mateo 21-28 dice, habla de los dos hijos, da un ejemplo, una parábola, Jesús, de dos hijos. Uno respondió, no quiero, cuando el padre le pidió a que hiciera algo, pero luego dice que se arrepintió y fue y lo hizo. O sea, hay un cambio de voluntad, por eso decíamos anteriormente, la decisión es tuya. Y el verdadero arrepentimiento incluye un pesar, o sea, un dolor, y también un quebrantamiento por haber quebrantado las leyes de Dios, ¿no? Por haber fallado a Dios. Y hay algo que es muy importante en el arrepentimiento, y es que tenemos que confesar los pecados y también tomar la decisión de abandonarlos, de dejarlos. O sea, y no hay ninguna cantidad de emociones en nuestra vida que pueda reemplazar el hecho cuando nosotros confesamos a Dios, delante de Dios, a Dios, no delante de una persona, y abandonamos el pecado. O sea, una parte del arrepentimiento es confesar nuestros pecados y abandonarlos. Y la confesión, lo quiero dejar en claro, es delante de Dios, en el nombre de Jesús. El arrepentimiento verdadero también trae tristeza por haber pecado y por haber ofendido a Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios, la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación. Y no hay que arrepentirse de sentir esa tristeza, no hay que sentirse mal de sentir esa tristeza por haber fallado a Dios, porque eso es lo que hace el arrepentimiento en nuestra vida. Pero dice que la tristeza, según el mundo, o sea, según nuestro propio intelecto, produce muerte. Y
Y acá hay una gran diferencia. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a abandonar totalmente el pecado. ¿Por qué? Porque una pequeña cosa que puedas uno darle lugar, o uno dice, bueno, este pecado no es tan importante, este pecado no es tan grande. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un pequeño pecado que para vos puede ser pequeño, puede traer una gran consecuencia, una mala consecuencia en tu vida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque esto abre puertas a cosas más grandes. Pero a través del verdadero arrepentimiento también nos abre las puertas de la misericordia y el perdón de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Proverbio también, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en lo que tiene que ver el arrepentimiento, según la Biblia, hay tres partes donde el arrepentimiento hace un efecto. En la parte intelectual, cuando reconocemos por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, que no estamos bien con Dios. Y en la parte emocional, por el hecho que vamos a sentir temor de cometer pecado, porque vamos a tener la conciencia de que estamos ofendiendo o fallando a Dios. Y en la parte de la voluntad, de nuestra voluntad, es cuando el hombre nace y muere, su espíritu deja de tener relación con Dios, ¿no? Pero al volverse, o sea, cuando hay un arrepentimiento, Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos vivifica, porque dice que el que está en pecado está muerto. De ahí que necesitamos el arrepentimiento. Pero dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos vivifica y se hace uno. La persona se hace, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y se hace uno. Y también el arrepentimiento tiene que traer frutos. Uno es aborrecer el pecado. Ese es uno de los frutos. El otro es que confesarlo, que el arrepentimiento nos lleva a confesar el pecado y abandonarlo, ¿no? Y otra cosa es cuál es el objetivo de, voy a decir, ¿para qué necesito? No solamente para tener una relación nueva y diferente con Dios, sino para reconocer que necesitamos la ayuda, la guía, como decían en la parte de Filipenses, la guía de Dios, ¿no? Para poder enfrentar también el pecado, porque a ver, el pecado va a seguir asediándonos, como dice la Biblia, pero nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, por medio de leer la palabra de Dios, por medio de la oración, eso nos va a fortalecer para poder enfrentar el pecado, y de esa manera no ofender a Dios, para no perder la comunión de Dios, ¿no? Ya que Dios, por su amor, nos permitió que por medio del arrepentimiento podemos alcanzar la gracia del perdón. A ver, si nosotros no hay un arrepentimiento, Dios no te puede perdonar. Es muy necesario, porque vos podés decir, sí, yo necesito el perdón de Dios, pero si no te arrepentís, es como, son dos partes. Vos tenés que hacer la tuya y Dios hace la de él, pero la primera parte, el primer paso lo tenés que dar vos. Porque el hombre actual sigue anhelando ser como Dios, sigue en ese egoísmo, en ese orgullo, en esa altivez, ¿no? Y sigue queriendo ser el centro de atención, ¿no? Y acá hay algo que es necesario, que es el nacer de nuevo. Por eso decía que cuando uno no conoce a Dios, cuando no hay un arrepentimiento, está muerto al pecado, dice la palabra de Dios. Pero hay alguien que vino a traernos vida y que nos lleva a nacer de nuevo, que es Jesús, ¿no? Hay una historia en el libro de San Juan de un sacerdote, un sacerdote, sí, que que creyó en Jesús, ¿no? Pero Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, o sea, no puede entender las cosas espirituales. Y Nicodemo le dijo, ¿puede un hombre acaso volver a entrar en el vientre de su madre? Estaba viendo lo de lo natural, no desde lo físico. Jesús le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. O sea, necesitamos el arrepentimiento, necesitamos nacer de nuevo para poder entender las cosas espirituales. Porque
es muy necesario, porque si no es como que nuestra vida va a quedar estancada en un solo lugar, ¿no? Y unas preguntas que por ahí vos te hagas, o muchas veces no hicimos, ¿no? ¿Puede una persona grande, como le dijo Nicodemo, yo que ya soy un hombre grande, puedo nacer de nuevo? Y la respuesta es sí, por medio del Espíritu, por medio de la relación, por medio de abrirle el corazón a Dios para que su Espíritu Santo nos dé una nueva vida, un nuevo nacimiento, el ser una persona nueva, diferente, ¿no? Y vos dirás, ¿qué relación hay entre nacer de nuevo y el arrepentimiento? Y la relación es que no se puede nacer de nuevo sin haberse arrepentido. Es necesario el arrepentimiento para poder nacer de nuevo, ¿no? Porque en el nuevo nacimiento es donde se ven los cambios verdaderos y se ven los reflejos, los frutos de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y vos dirás, ¿qué muestra va a haber o cómo me voy a dar cuenta si hay un verdadero arrepentimiento en mi vida o no? Vas a ver un cambio de actitud en un montón de cosas. Por ejemplo, el arrepentimiento del apóstol Pablo. Era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, pero su arrepentimiento consistió en que tuvo un encuentro con Jesús y ya no volvió a hacer más su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y hubo un cambio total de actitudes en él, ¿no? Dice en el libro de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también dice que si nos arrepentimos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, el que nos justificó de todos nuestros pecados, el que nos limpió de todos nuestros pecados. Pero si no creemos en Él, si no acudimos en Él, si no hay una decisión en nosotros de arrepentimiento por medio de la ayuda de su Espíritu Santo, que es el que va a traer una seguridad, una convicción. Convicción de pecado se le dice cuando vos tenés esa seguridad de que sí, es verdad, ofendí a Dios, fallé a Dios, quebranté las leyes de Dios, quebranté sus mandamientos, pero hoy quiero dejar de hacerlo, quiero ser esa nueva persona, quiero ser una nueva criatura, quiero que vos, Dios, me ayudes, y creo que la única manera es por medio de tu Hijo Jesús, por medio de su sacrificio y por medio de yo arrepentirme y dejar que vos gobiernes mi vida. Quizás parezca muy complicado, pero es necesario. Como te decimos, tratamos de ser lo más específico y simple, pero también no dejar nada librado al azar o nada por afuera, sino que tengas toda la información completa para que vos realmente tomes una decisión correcta y puedas decirle a Dios, Señor, acá estoy, necesito arrepentirme, no sé cómo hacerlo, pero vos ayúdame y te puedo dar la seguridad de que Él lo va a hacer. Que Dios te bendiga.
seguimos con la recta final, vamos a explayarnos un poco más en esto del arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es tan importante, hace una diferencia tan grande, hace un cambio tan importante en tu vida, en tu vida, en tu interior, en tu exterior, los pueden ver los demás, pueden beneficiarse los demás por medio del arrepentimiento de tu vida, ¿no? Vos fíjate que el versículo que estábamos compartiendo recién decía que la tristeza según el mundo trae muerte, ¿no? Y quería explicarte un poco de esto, qué significa, que es la tristeza según el mundo, sería el remordimiento, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos remordimiento? Y a veces lo confundimos, pensamos que nos arrepentimos y nos rasgamos la vestidura y nos flagelamos y bla, bla. Y pensamos, estamos autoconvencidos de que eso es arrepentimiento. Pero mira cómo las emociones nos engañan, cómo nosotros mismos nos engañamos por medio de las emociones, cómo el enemigo nos hace creer una mentira de nosotros mismos, ¿no? Creyendo que porque captamos el error, tomamos conciencia de las consecuencias quizás, ¿no? Pero no nos arrepentimos, sentimos remordimiento. Esa es la tristeza según el mundo, el flagelo de saber que hicimos mal y no perdonarnos, ¿no? No perdonarnos. Y ya me parece que ya somos más jueces que Dios porque nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Y también mucho menos le permitimos a Dios acudir a Él para pedirle perdón y que nos perdone, ¿no? ¿Cómo hay mucha gente, cuántos suicidios por medio del remordimiento, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales las personas se suicidan o caen en depresión, sea por un dolor interno, por querer apagar ese dolor y no poder, y lo cometen, ¿no? Y después están las personas que tienen culpa. Por ejemplo, escuchamos muchas veces personas asesinas, violadores, cosas malvadas que hicieron, pero que lo hacen por culpa o por querer escapar de la consecuencia de sus errores. Y lo hacen con un remordimiento, ¿no? Cuando cometen... te doy el ejemplo de Judas y Pedro. Los dos lo traicionaron, los dos. Pero la diferencia es que Judas se suicidó. Judas sintió remordimiento. Pedro realmente se arrepintió, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia del remordimiento. La tristeza según el mundo nos referimos según a lo carnal, ¿no? A las emociones, a lo superficial, a lo que la persona o todos se movilizan por medio de las emociones o los sentimientos, ¿no? También fíjate que el hijo pródigo, el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Él cuando vuelve porque él sufrió las consecuencias, ¿no? Sufrió, dice que él le quita lo bailado, pero el tipo estaba ya demasiado arruinado por haber cometido todos los pecados que se le vinieron se le cruzaron por la cabeza, y entonces malgastó su dinero. Bueno, ante eso había defraudado a su padre, ¿no? Cuando un mandamiento con promesa de Dios para que tu vida se alargue, para que tu vida sea una vida en abundancia también, para que tenga añadidura a tu vida, es esto, honrar a tu padre y a tu madre. Cuando esto se corta, esto es algo legal, esto es algo cortante para Dios, es algo muy legal, que si nosotros no cumplimos eso, vamos a sufrir consecuencias. Y vos fíjate que el hijo pródigo sufrió las consecuencias él, ¿no? Por lo que, y cuando él vuelve le dice, reconozco que he pecado contra ti, padre, contra vos, papá, y contra Dios, ¿no? Reconoce el arrepentimiento práctico, el arrepentimiento que viene por medio del reconocer, por medio del arrepentimiento, ese pecado, esos errores, y también el espiritual, que tiene que ver con Dios, ¿no? ¿Qué es lo que lo alejó de él, de Dios? Lo que llevó a pérdida quizás física, de todo lo que perdió, de todo lo que estuvo sufriendo, las consecuencias del pecado. Y vos fíjate lo que dijo su padre, dice, festejemos porque mi hijo, el que se había perdido, fue encontrado. Mi hijo, el que se había muerto, revivió. O sea, ¿por qué dijo eso el padre? Porque realmente a veces para los padres
cuando se nos va un hijo, pega un portazo y te defrauda, te hace horrores, ¿no? ¿Cuántas madres y padres teniendo hijos quizás adictos, que le robaron, que cometieron estos pecados, ¿no? Contra Dios? Porque él dice reconocer que pecó contra el Padre y contra Dios. O sea, es la misma representación, ¿no? Y cómo la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte puede ser física, de acuerdo a cómo Dios examine tu vida, cómo hayas sido reprobado o aprobado por Dios. Puede ser espiritual, ¿no? Acá el Padre dice, festejemos porque mi hijo, el que había muerto, dice, el que había muerto, revivió. O sea, para el Padre estaba muerto también, ¿no? Porque el dolor y todo, pero Dios dice que permitió ese sentimiento en el Padre, ¿no? Porque el proceso lo tenía que pasar el Hijo y también el proceso de la muerte, el proceso del cambio. A veces después del arrepentimiento tenemos que renunciar a tantas cosas, a eso que quizás nos gustó, pero sabemos que trae una consecuencia, ¿no? Pero hay que renunciar, y si no, la sección de noticias de la recta final, y muy interesante, ahí con respuesta de Dios para tu vida. Radio te acompaña a donde vos vayas. Pone FM Espacio 917 en el buscador de Play Store y descarga la app de la 917. El sonido que te acompaña a todas partes. Con un mínimo anticipo y cuotas fijas, Viviendas Paraíso es la única realidad para llegar a tu casa propia. Seguridad en la entrega, contratos transparentes. Deja a tu familia en nuestras manos. 4-270-9301 o www.viviendasparaíso.com. Y fíjate todas las ofertas que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Y ese toro enamorado de la luz. Carnicería y almacén Don Torito. Carnes de primera calidad. Ofertas todas las semanas. Aceptamos todos los medios de pago. Abierto todos los días y también domingos a la tarde. Carnicería y almacén Don Torito. Calle 20, número 5979. Entre 159 y 160, Berazategui. WhatsApp 11 3691 7202. Los romeros de los montes de Encontrá todo lo que necesitas para tus reuniones y fiestas en Fiestísima. Panchos, snack, super panchos, hamburguesas. Consultanos al 4256-0006 o envíanos un WhatsApp al 11-6633-3322. Seguinos en las redes como Fiestísima Berazategui Centro. Nuestra dirección, calle 12, esquina 146. Delivery permanente de 10 a 18 horas. Fiestísima. 19 años siendo el sponsor oficial de todos tus festejos. Cartocan SRL. Fábrica de cajas en cartón corrugado. 100 medidas distintas en stock permanente. Cajas archivo, cajas para exportación, parasoles. Cartocan SRL. La Rioja 1642 Avellaneda. 4208-0997. www.cartocan.com.ar. No
te pierdas la Feria Nacional Berazategui Artesanías 2024. Más de 200 artesanos y artesanas de todo el país, del 15 al 19 de agosto, de 15 a 21, en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18, con entrada libre y gratuita. Conoce más en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Super El César. Super El César, con el más amplio surtido al precio justo. Carnes, fiambres, verduras, almacén y una amplia vinoteca. Reparto a domicilio al teléfono 7724-6208 y al WhatsApp 11 38 34 5882. Calle 147 entre 11 y 12. Síguenos en Facebook e Instagram Super El César. Argencash Berazategui. Nueva sucursal en calle 15, número 4816, casi esquina 148. Tu compra para electro, deco, renovar tu casa, celu, moto o lo que vos quieras con la cuota más baja y pagás la primera a los 60 días al mismo precio. Para todos, empleados municipales, públicos, privados y jubilados. Comunicarse por WhatsApp al 11 3818 3934 o por Facebook e Instagram Argencash Préstamos. Argencash Berazategui. El crédito que obtenés para comprar lo que querés. Argencash Berazategui. Algunos salones te ofrecen fotografía all inclusive. Pero, ten en cuenta esto, la mayoría solo toman fotos y videos en la fiesta. Los fotógrafos all inclusive hacen muchos eventos por fin de semana y demoran en la entrega de material, no lo personalizan. El personal es corporativo, por lo cual se les exige una misma modalidad de trabajo. En Isonamic no tercerizamos, personalizamos tu evento y somos una de las pocas productoras que editamos en fiesta. Además, podemos asesorarte, personalizar y modificar nuestros servicios según tus necesidades. Búscanos en las redes. Somos Creaciones Digitales, fotografía y video. Exclusivo 15 años. Sonami. Hacemos que tus recuerdos brillen en el tiempo. Viviendas Paraíso. Desde 1965 somos líderes en la construcción de graneros, quinchos, casas de campo, cabañas alpinas y de 2 plantas. Llámenos antes de construir. 4270-9301. www.viviendasparaíso.com. Viviendas Paraíso. Para una vida natural, nada mejor que el agua. Torrente de Frescura te ofrece agua, soda y además dispenser para disfrutar del agua todo el año y te la llevamos a tu casa. Si además querés ser distribuidor de nuestros productos, llámanos. Estamos en calle 38, esquina 154, Plátanos. Comunícate al teléfono 2118-0459 o al WhatsApp 11 5835 6763 o por Facebook Gabriel Torrente de Frescura. Torrente de Frescura, el agua que te cambia la vida. En cada momento de tu vida, espacio 91.7. Acompaña tus emociones. La recta final, el programa que necesitas para estos tiempos. Conducción, Víctor y Silvana. Todos los sábados, de 12 a 14 horas, por FM Espacio 91.7. La recta final. Si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Esto no es calidad para los raperos, esto es hip hop para el mundo entero. Y aquí te habla la voz de la experiencia, invadiendo tu conciencia. Y si la misma basofia te molesta, ahora brega con esta. Esto es para el ateo, esto es para el creyente, para el vagabundo, para el decente, esto es para el negro.
Esto es pa'l manco, esto es pa' mi Dios, esto es pa' mi tierra, esto es pa' la paz, también pa' la guerra, esto es pa' mis hijos, esto es pa' mi esposa, esto es pa' lo humilde y la gente envidiosa, esto es pa' Bush, pa' Hussein, pa' Bin Laden, esto es pa' Fidel, pa' el Che, pa' Hugo Chávez, pa' los que sufren, pa' los que matan, pa' los que tiran y se tapan. Toma. De la recta final, no te olvides que podés escuchar la recta final y también toda la programación de FM Espacio en todas las redes sociales. No te las voy a decir porque vos las sabés, así que no vamos a ir por lo obvio, pero te doy el número de WhatsApp de la recta final por algún pedido de oración que tengas, alguna duda. El número es 11 58 89 81 59, ¿no? La otra vez cruzábamos una señora también casi llorando, nos decía, pero Don quería ir donde nosotros íbamos, estaba muy angustiada también y también esto es un nexo, ¿no? Entre nosotros para que podamos y no te digo orar por tu vida porque nosotros somos los ungidos y no sé, viste, los super nada, sino porque nosotros creemos que Dios, esto es por fe. Y quizás a vos te falte ese poquitito de fe, quizás el problema te está agobiando, te está queriendo arrastrar a no tener nada de esperanza con tu problema, pero dice que Dios, la fe mueve la mano de Dios, ¿no? Pero nosotros creemos que el Señor, creemos y tenemos la fe y creemos que Dios puede hacer algo con tu vida, ¿no? Las personas que se acercaron a Jesús, vos fíjate que Dios le preguntaba si querían ser sanos, primero, si querían ser sanos. Ellos tenían que anhelar y creer y anhelar tanto de creerlo y querer ser sanos, ¿no? Dios dice que te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vos fíjate que el milagro venía de la mano de Dios en el nombre de Jesús y los que seguimos a Jesús, los que amamos, consagramos nuestra vida a él, Dios dice que le dio a sus discípulos la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios y que vayan y sanen a las personas, echen fuera de demonios y todo lo que hizo Jesús en la tierra. Dice, mayores cosas que yo harán, dice, ¿no? Sus discípulos. Y eso no respecta que una persona va a ser más que Jesús, sino que todo el cuerpo de Cristo, todo aquel discípulo que sigue a Jesús, tiene la autoridad y la potestad y el poder dado por el Evangelio de las obras que hizo nuestro amado Jesús, poder seguir haciéndolas, ¿no? Por algo trascendió y hasta hoy Jesús está vivo y Dios por medio de él, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a la sección de noticias. Dale, Lautaro. No lo saludo a Lautaro. Leandro, La recta final, sección de noticias. Bueno, entramos en la sección de noticias, es lo que hoy vamos a tocar. Bueno, esto lo que le voy a dar es una noticia, bueno, dentro de todo malas noticias mayormente son malas, ¿no? Uno se informa, qué sé yo, mira el noticiero porque se informa, se actualiza, no quiere vivir en una burbuja y que todo lo demás sea, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo con una realidad, ¿no? Y bueno, la noticia de hoy, o las noticias de hoy, que es a nivel nacional e internacional, se trata, ¿vieron lo que estuvo pasando que fue grave, ¿no? Cuando hay un intento de magnicidio, es grave. Y no porque nos enfoquemos en Donald Trump, o la otra vez también hablamos y dice, ay, estos son re fanáticos de Donald Trump. No, nada que ver, nada que ver. La verdad que no sé, más que sé que es él porque es él y es medio mediático y todo eso, no conozco mucho más de él. Pero quiero que entiendas algo, hay personajes o personas en el mundo que tienen que ver con un
ponerle reinado, con una presidencia. Hay, por ejemplo, los reyes de Inglaterra, ¿no? Ellos marcan tiempo, se llama dispensaciones, en la cual Dios se refiere a cada personaje porque es antes y un después de esos reinados, porque trascienden por mucho tiempo, ¿no? Como sabemos que es como son los reinados, ¿no? De trascendencia. Entonces, hay personajes en la cual Dios permite o los usa para bien o para mal, porque no Dios siempre que usa a alguien, como Nabucodonosor lo usó para destruir el templo del mismo de Dios, ¿no? Pero era un rey que no era hebreo, pero Dios lo usó porque su pueblo se estaba yendo a la idolatría, se estaba yendo lejos de Dios. Entonces Dios a veces usa personas para traer juicio sobre una nación o para hacerlas resurgir, para salvarlas. O sea, eso Dios va a evaluar el corazón de ese pueblo, el corazón de esa nación, qué es lo que pesa más, si somos hallados aprobados o reprobados por Dios, ¿no? Quiero aclarar esto, ¿no? Porque por ahí, como es tipo política esto, no quiero que se entienda que uno es partidario de alguno. Nosotros no somos partidarios, nos ponemos la camiseta de Jesús, ¿no? Y de la obra de él, nada más. Pero bueno, estas semanas resurgieron esta noticia relevante para el mundo, ¿no? Y para nuestro país también. Fue cadena nacional, habrá sido en todo el mundo, ¿no? Fue el intento magnicidio a Donald Trump, el candidato, sabemos que es candidato a presidente, quien le dan las encuestas favorables a ganar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump sabemos que es empresario, tiene dinero, es político, del Partido Republicano conservador, porque está en una rama de lo que es el evangelismo, ¿no? En algunos programas anteriores estuvimos hablando, como te dije, ¿no? Pero queremos enfatizar en el hecho de la pelea de los dos reinos, ¿no? A ver si me explico, ¿no? Donald Trump le guste a quien le guste, los profetas de Dios de estos tiempos profetizan sobre Donald Trump y dicen que la voluntad de Dios es que él acceda a la presidencia para que Dios pueda hacer cosas, y esto es lo que te decía recién, Dios va a hacer cosas, no sabemos, es la voluntad de Dios, es lo que Él determine, buenas o malas con este hombre, usando su corazón. Pero Dios en fin, ¿no? Él puede llegar, Dios no escoge políticos, Dios escoge corazones. Hoy Donald Trump no está peleando contra rivales políticos, sino contra otros reinos, y eso lo habíamos hablado en el otro programa, ¿no? Así como él tiene una bandera que lleva a Dios en sus principios, en sus cualidades también, en sus principios, en su hábito de vida, también tiene un enemigo aparte, más allá de lo que sea un partido político, un grupo que esté militando sobre otras ideas contrarias a la de él, ¿no? Dios tiene, sabemos y tenemos que ser entendidos sobre eso, ¿no? Que Dios tiene trabajando para él al Espíritu Santo, a ángeles, arcángeles, a escogidos, a discípulos, a embajadores de Dios, del reino de Dios acá en la tierra. Y el diablo también tiene sus agentes, ¿no? Los cuales necesitan cuerpos o corazones dispuestos para manifestarse. Para manifestarse porque su poder es limitado, ¿no? Dios limita al diablo, y los que somos representantes de Jesús acá en la tierra también limitamos el poder del enemigo. Dios nos dio esa autoridad. ¿Vieron lo que hizo esa bala? Hoy en día quizás capaz en TikTok, en Instagram, ves, a mí me saltó un video en la cual hacen como computarizado los milímetros, como él hizo haciéndose su costado en la parte de la oreja donde le rozó, y la verdad que la bala fue a matarlo, y fue un milagro. Fue un milagro porque él giró la cabeza 1 milímetro
Y se nota y se vio, y todo el mundo vio, que ahí estuvo Dios, ¿no? ¿Cómo no reconocer un milagro en vivo, indirecto? ¿Cómo no reconocer que ahí hubo algo sobrenatural? Porque cuando una bala va dirigida a la 100, sabemos que la 100 tiene una abertura en la cual la muerte es instantánea. La muerte es instantánea. Y eso es lo que se quiso lograr con él. No errarla, que muera o muera. No había otra chance para este grupo espiritual, digamos, más que político, ¿no? Dos reinos, hablamos de dos reinos diferentes, el principado del diablo y el reino de los cielos. Y en esto la lucha política, la lucha de poderes, en la cual de esa manera también se manifiesta, ¿no? Por otro lado, la otra noticia en nuestro país, en el caso Loan, ¿no? Resurge la hipótesis obvia del poder de la política también tras todo esto, el abuso de poder, el ejercicio de la corrupción moral, la corrupción judicial y el sometimiento de un pueblo pobre, ¿no? A quienes se enseñorean de ellos y se apropian de sus niños. Se habla de ventas de bebé, de pedofilia. Mirá cómo es, ¿no? Cómo Dios se revela, porque nosotros veníamos, cuando hablamos de este tema, había empezado, hace unos días del caso Loan. Y bueno, todo daba y encerraba, ¿no? Como el discernimiento espiritual también va hacia ahí, ¿no? De pedofilia. Hoy no hay otra manera que tenga que ver tiene que ver con este caso, ¿no? También se habla de fábricas de bebés, en lo que es ese gobierno, ¿no? Ese gobierno provincial o como lo llamen, de secuestro, todas estas atrocidades van de la mano cuando gobierna en un lugar, en una ciudad, en una familia o una región o en un país, corazones dispuestos a manifestarse para obrar a favor del enemigo, ¿no? Por eso no entendemos. Y ahí está la parte que no entendemos nosotros como seres humanos, ¿no? Que por qué el país está así, por qué pasan estas cosas, por qué la justicia obra en controversia de lo que tiene que obrar, porque es algo que no se entiende, ¿no? Y la política y el poder siempre están metidos, ¿no? O la política es sinónimo de poder. ¿Poder para qué? Es la pregunta. ¿Poder para hacer el mal o para hacer el bien? Nunca olvides que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Y ahí es cuando nosotros no tenemos ojos espirituales, o el mundo, o vos que estás del otro lado, que no podés, no conocés suficiente a Dios para poder acceder a esas dimensiones. No estamos hablando de dimensión de espectros ni nada, sino dimensión de conocimiento. ¿Viste cuando yo te hablé de designios? Dios te muestra, te revela, te da designios, te revela qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Para que uno ore, interceda o actúe en consecuencia, ¿no? Esta contaminación, ¿no? de la política, el poder, dentro del poder hay egocentrismo, vanagloria, perversidad, porque una persona ejerce un abuso de poder, es perverso, es como quien tiene a alguien sometido a esclavitud, ¿no? Y eso es lo que hoy vemos, ¿no? Si bien hay políticos buenos, hay políticos de bien, hay políticos que hacen bien, pero es como que arrastra, ¿no? La política arrastra y tiene que ver con todo. La política tiene una raíz, ¿no? De corrupción. Siempre dice, no te metas en la política, porque la política es sucia, te arrastra, te corrompe. Quizás vos entrás como buena persona, pero después tenés que transar con fulano, tenés con sutano, tenés que hasta con el narcotráfico, sea por amenazas, por lo que hoy vemos todo en este caso, ¿no? Amenazas que dicen, que se desdicen. O sea, fíjate el poder para hacer el mal. Hablamos de un reino contra otro reino, contra el reino del bien, el reino del mal contra el reino del bien, ejercido sobre poderes humanos, poderes terrenales,
en la cual se influencia porque necesita manifestarse, así como Jesús vino a la tierra, necesitó manifestar su poder, hacerse conocer como hijo de Dios y que todos puedan acceder a la salvación. También está el otro, ¿no? El enemigo de tu alma, el enemigo de Dios, que quiere venir a imponer, pero él no pide permiso, él viene a impone, él hace desastre, el diablo viene a matar, a robar y a destruir, pero dice que Dios viene a dar vida y vida en abundancia, ¿no? Estos son los dos reinos en la cual el mundo, en cualquier esfera, en cualquier, no tenés escapatoria, te digo, en cualquier esfera donde vos te muevas, tu trabajo, vas a ver corrupción, vas a ver injusticia, vas a ver abuso de poder, vas a padecer de todas cosas, ¿no? Hostigamiento, muchas cosas, ¿no? En cualquier colegio, trabajo, en cualquier grupo o ámbito de algún grupo social en donde te muevas, así sea, no sé, en la salita de tu barrio, vas a ver que quizás cuántas veces se escuchó que quizás en la salita del barrio se robaban las leches, las vendían, las medicaciones, las gasas, de todo. O sea, estos son dos reinos, eso tenemos que entender. Y esa es la explicación, ¿no? Y cuando no entendemos y no podemos pasar esa esfera y no podemos pelear contra eso, es porque nos faltan armas espirituales, armas en la cual no te olvides, lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Entonces, no podemos atacar solamente lo que se ve, sino tenemos que atacar lo que no se ve, lo que está engendrado ahí, que es la raíz del problema, ¿no? Entonces, Dios nos da una respuesta, ¿no? Estas son las noticias, la noticia de y las buenas noticias de Dios, ¿no? Dice que el Evangelio es poder para salvación, el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Si bien si nos inundan los días, la rutina de malas noticias, tenemos la buena nueva de Dios para respuesta, para salida, para auxilio de todo aquello que viene en contra de tu vida, en contra de nuestras vidas, de tu familia y, cómo no, de tu país, ¿no? Cuando estamos y podemos orar por nuestros gobernantes y también orar por los nuestros, por el futuro de nuestra familia también, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ahora de lleno. Vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de hoy con respecto a las noticias. Es Jesús y la política. Jesús y la política. No te creas que Jesús quedó a un margen de este tema. Jesús sabe y vivió lo que es la política de este mundo. Si algo que tenemos que diferenciar en el sistema de este mundo es separar, ¿no? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el Señor lo pudo hacer. El Señor supo hacerlo. Y eso se llama discernir. Y la palabra discernir es tener ese sexto sentido, ¿viste? No estamos hablando de parapsicología, ni cualquier otra cosa, ni adivinación, ni nada. Sino esto va más allá y es más poderoso que todo eso. Va mucho más allá, es más profundo. El discernir espíritus, discernir reinos, discernir si esto es de Dios o esto no es de Dios, ¿no? Y cuánto más el Hijo de Dios, siendo hombre, porque no nos olvidemos que siendo 100% hombre, Él, por estar bajo obediencia de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el cumplir los mandamientos de Dios, Él pudo acceder a todo eso, la cual también hoy nos delega también. El mundo habla de modernización, ¿no? De la iglesia o de las iglesias, del que el ser humano tiene que abrir la cabeza, ¿no? Tenés que tener una mente más amplia. ¿Para qué amplia? Amplia es hacer lugar a otras cosas. Es hacer lugar a otras cosas. ¿Amplia para qué? ¿Para permitirnos cualquier cosa? No nos olvidemos que como seguidores de Jesús, como quien creemos en Jesús, tenemos que convertir a la gente a Jesús y no que ellos nos conviertan a ellos. Pero la convicción, la ambición de algunos a veces
que no se conforman solo con vender quizás el evangelio de Jesús por medio de las religiones, etcétera. Además buscan el poder de este mundo y en lo social también, ¿no? Y así se involucran quizás en política, corriendo el riesgo de contaminarse con la corrupción, ¿no? Porque la política, a ver, sea tampoco el diablo, ¿no? Sino con la corrupción, ¿no? Porque siempre quizá va a haber personas ahí adentro que son corruptas y te van a querer arrastrar a eso, ¿no? Quizás también con mentiras, con engaños, y también el poder económico corrupto. Y hablo en lo general porque vimos muchos que se dicen ser cristianos y por medio de estas cosas hoy le sirven más al enemigo que a Dios. O sea, los que dicen tener a Dios en sus vidas les toca pasar por esto, cuanto más la gente normal que no tiene una dirección espiritual, ¿no? Es lamentable, porque la palabra de Dios dice, si el justo se salva con dificultad, ¿qué le queda? ¿Cuánto más el impío, el que no conoce a Dios, ¿no? El que no es fiel a Dios? El que es fiel a Dios, la persona que es fiel a Dios, es fiel a los principios de Dios, ¿no? Y quien es fiel a Dios, el que es fiel a Dios es fiel no solamente por su manera de vivir, no solamente al principio, sino es fiel al final, ¿no? Al final de sus tiempos, al final de todo, de lo que te determine a vos un final. Tenés que ser fiel a Dios, ¿no? Por eso no hay nada mejor que el dejarse llevar por la palabra de Dios, quien es Él, quien nos guía, en qué camino, cómo debemos andar. Ahora la pregunta es, ¿Dios necesita la política? La política dice que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones, quizás en un grupo o en una sociedad, o formas de poder entre personas, ¿no? Como el distribuir quizás recursos o posiciones sociales, ¿no? Esto es lo que significa la política. Este es un significado de la política, pero aún así podemos ver a la política como una forma de quizás organizar o reorganizar. No se trata que Jesús quizás era ¿cómo es ese partido político que no le gusta el gobierno, no quiere que gobierne ningún presidente? ¿Cómo? Anarquía. No se trata de eso, no, nada que ver. Estamos hablando de definiciones, conceptos y también de lo que hace eso, ¿no? O sea, lo podemos ver como una forma, nosotros lo vemos como la sociedad necesitamos estar organizados o reorganizarnos por medio de personas, líderes, la cual quizás tienen capacidades, estudios, experiencias sobre esto, las cuales nosotros no podríamos llevarlas a cabo, ¿no? Dentro de una sociedad. Y no está mal viéndolo de esa manera. Lo que Dios juzga son las maneras del cómo se hacen. Y si va de acuerdo a su palabra, ojo, esto es lo que Dios juzga. No nos olvidemos que Dios nunca nos va a dar todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos, o lo que necesitamos, lo justo y necesario. Pero aún así, no nos va a obligar Dios a tomarlo, ¿no? La sociedad está compuesta por familias, y eso lo sabemos. Las familias están compuestas por un grupo de personas. Y es una realidad espiritual que muchos no conocen, que no se pueden que no se pueden regenerar las personas a través de leyes humanas, ¿no? La moral es un principio ético, no jurídico. Y somos lo que somos por los valores que nos enseñaron en nuestras casas. Acordate, la sociedad está compuesta por familias, la familia está compuesta por personas. Esas personas tienen convicciones, tienen creencias. Estamos hechos de un material, algunos blandos, otros más duros. A veces somos de buena madera, que somos buena gente, ¿no? Nos dicen que somos de buena madera, ¿viste? Ese léxico que se usa, esos dichos. Por eso estamos
Somos lo que somos por los valores que nos enseñaron en nuestras casas. Y el pecado no se puede resolver siendo diputado en el Congreso. El pecado no se resuelve con el arrepentimiento y el reconocer, sí se resuelve con el arrepentimiento y el reconocer a Cristo, ¿no? Lo que veníamos hablando en la primera hora. La Iglesia tiene que ser apolítica, o sea, no política. Y el Estado laico, así es como se garantiza. De esta única manera se puede garantizar la libertad de culto. Si viene una ley de libertad de culto, me parece que es medio controversial, ¿no? Porque siempre un país se representa por le dicen la religión oficial, ¿no? Oficial. Que tendría que ser por estadística, pero esto no es una pulseada, es elección de las personas. Así como en un país, no sé, el 40% votó a fulanito y el otro 60% votó a otro fulanito. Bueno, lo que tiene que ver con lo espiritual, también hay estos partidos River o Boca, y bueno, tampoco tan mal, ¿no? Tampoco nos enfrentamos a muerte, pero son elecciones, ¿no? Y ahí es donde se habla de la libertad de culto y la elección de convertirse o no al cristianismo. Dios no nos va a obligar, no te va a obligar. Te va a demostrar que te ama, va a demostrarte que quiere lo mejor para vos, pero siempre va a ser tu elección, ¿no? Se pueden cambiar los sistemas, pero si no cambiamos el corazón de las personas, así no se está haciendo nada, ¿no? Si no se va a la raíz del problema. Vemos que si las personas o los políticos tienen un buen corazón, van a hacer cosas buenas. Si tienen un corazón perverso, van a hacer cosas perversas, como es las que estamos escuchando, ¿no? Como cristianos debemos, o como vos que estás conociendo a Dios, debemos orar por los gobernantes. Esto es un mandato de Dios, ¿no? Hay una teoría de involucrar quizás a la Iglesia en la política para que la Iglesia cambie el sistema corrupto. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Conquistando el deseado por todos el poder, como los superhéroes. Yo tengo el poder. O bueno, en estos tiempos ponerle Thanos, ¿no? Para que los actuales que me entiendan, cuando tienen todas las gemas del infinito en el guante, yo tengo el poder y hago lo que quiero. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el poder? ¿Para qué queremos ese poder? Ese poder. Ojo con esto, porque en muchos casos el poder los conquista a ellos, aquellos que quizás se dicen ser cristianos, ¿no? Y vimos muchos casos de esto. Esta teoría no tiene respaldo bíblico. Nos basta con ver la vida de Jesús, que es nuestro mayor referente, ¿no? Si vos te querés ir, quizás, no sé, a Esther o otros ejemplos bíblicos, vos sos cristiano, vos tenés que seguir a Dios, a Jesús y el ejemplo y los pasos de Jesús, ¿no? Esas fueron consecuencias o quizás fueron, ¿cómo es? Cuando son causalidades, porque era en un registro de Dios, eran sucesos que tenían que pasar y Dios usó a corazones dispuestos, no a políticos o a posiciones, sino a corazones dispuestos, ¿no? Basta con ver la vida de Jesús, el cual Él es nuestro mayor referente. Si hablamos de referentes políticos, Jesús es el capo de capos, ¿eh? Y si es que somos verdaderamente cristianos y seguidores de Él, vamos a ir tras los pasos de Jesús, ¿no? Vos fíjate que en los días de Jesús aparecen los celotes. ¿Los celotes quiénes eran? Eran un grupo guerrillero en contra de los romanos. Hoy podemos ver quizás representado esto, ¿no? En los partidos políticos, en contra del otro, que, a ver, decime el nombre de un guerrillero. Hay uno con barba el Che Guevara. Después, ¿quién más? A ver. Yo no los ubico, por eso pregunto. Pero sé que hay muchos, en cada país hay uno, ¿no? Ponele, revolucionario. El más conocido argentino es él. Claro, ¿él es argentino? Ah, mirá.
No sabía yo. Pero bueno, bueno, pone el Che. Por eso el Che del porteño, de nosotros, de los... mirá vos. Bueno, cero historia, un cero en qué, en sociales, no sé. Bueno, como te decía, ¿no? En la época de Jesús estaban los celotes, que eran guerrilleros, en contra de los romanos, quienes estaban gobernando el pueblo de Dios en ese tiempo, ¿no? Estos rebeldes guerrilleros querían eliminar a los romanos y a los cobradores de impuestos, quienes la mayoría eran judíos, porque ellos reclutaban personas sabias, personas con conocimiento, para ejercer estos asuntos de economía o contabilidad, como quien dice, ¿no? A Jesús no le interesaba formar parte de ningún grupo, así que escogió entre sus discípulos a cobradores de impuestos, visitó a ricos como a Zaqueo, por ejemplo, y sobre todo Jesús enseñó un reino que no era terrenal. Ahí donde estamos hablando de lo que decíamos recién en la noticia, dos reinos opuestos, el agua y el aceite, es curioso que entre sus seguidores habían discípulos que anteriormente al llamado que Dios les hizo seguían diferentes partidos políticos, ¿no? Jesús fue un revolucionario no político. Él se enfrentó a los poderes religiosos y no al dominio extranjero, que en ese tiempo gobernaba, que era Roma, ¿no? Ahí te das cuenta que él no era político, a él no le interesaba esa parte, ¿no? O esa ideología, como quien se dice hoy. Jesús no buscó riquezas, él más bien la condenó. Hoy en día las iglesias o las religiones van tras el dinero, ¿no? El renombre, el ser reconocidos, tras la vanagloria. En Lucas 6, 24 al 26 dice, dice: ay de vosotros ricos, porque ya tienen su consuelo. O sea, todos los bienestares que tienen, ¿no? Ay de ustedes, dice, los saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, siempre en este tiempo y en los tiempos ya de Jesús, él se dio cuenta que siempre el ser humano en una posición social va a querer escuchar lo que quiere del otro, ¿no? Y los demás le van a decir lo que él quiere escuchar. Esa vanagloria, el ser reconocidos, ¿no? El poder, lo que te da el acceso a todo eso y lo que también te contamina con todos estos pecados, que es la codicia, la vanagloria, ¿no? La vanidad. Fue duro Jesús con los ricos y los poderosos. Condenó la explotación del diezmar más de lo legal. Y los que exigían diezmar hasta las plantas, ¿no? Y quizás no ejercían justicia, ¿no? O la misericordia y la fe. Él muchas veces confrontó a esos religiosos, ¿no? Los que tenían la autoridad de llevar lo espiritual a las personas. Ahí es donde él fue, ¿no? Estos que quizás estrangulaban a las viudas, ¿no? Que debían impuestos porque las mataban. Hoy en día vemos cómo las viudas no reciben ayuda de la iglesia, quizás más del gobierno que de la iglesia, ¿no? Si diezman, sí, quizás la tienen en cuenta, pero si no, son un cero a la izquierda. Hoy no vemos ese acto en el cual Jesús reclamó en esos tiempos, ¿no? Al poder supuestamente celestial que ejercía ahí, si bien estaba el político, también estaban los religiosos que representaban el poder celestial en la tierra, pero él fue contra eso, él fue ahí, él no se casó con nadie, él fue a la verdad y a la voluntad de su Padre. Jesús, por otro lado, dijo que el gobierno dominante jamás él lo iba a condenar, ¿no? A los romanos, pero sí la dureza de los corazones,
del pueblo. Ahí donde él enfatizaba. Fíjate bien, si queremos hoy modificar algo, y ahora más adelante vamos a ir con eso, pero Dios, fíjate acá, repara en esto y quédate acá. Jesús se fijaba en la dureza de los corazones del pueblo, no al gobierno dominante actual. Jesús no se asoció con ninguno de los partidos existentes en esa época, ¿no? Los fariseos y los saduceos, y a ellos los criticó por su hipocresía, por ser hipócritas, les dijo que eran hipócritas. Los saduceos eran la clase acomodada, la clase rica, la que estaban vinculados con los intereses del Imperio Romano. Ellos, como quien dice, transaban con el Imperio Romano. Los saduceos no creían en el infierno, en la resurrección, eran muy liberales y quizás se divorciaban por cualquier cosa, sea en lo moral, eran cualquier cosa. Por eso Jesús los llamaba hipócritas, ¿no? Hipócritas. Entonces, en 1 de Timoteo dice, la raíz de muchos males es el amor al dinero. Jesús culpó al poder económico y alabó al pobre. Él exaltó al pobre, mientras que rechazó al rico. Es por eso que Jesús se mantuvo al margen de las riquezas y el poder político, ¿no? No podemos servir a dos señores, Dios y las riquezas. Jesús nos mandó a buscar las cosas del reino de los cielos. No nos mandó a buscar posiciones de grandeza, posiciones políticas o riquezas. Dios, para bendecir a una nación, no busca puestos políticos, sino que busca usar corazones dispuestos, ¿no? El ser importante, quizás un político importante, no tiene valor para Dios. Si no vivimos dentro de su palabra, ¿no? Lucas 16 dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Vos fíjate cómo la política también hace esto, ¿no? Dice, más Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Acá vemos, ¿no? Cuando se jactan de que son esto, hicieron esto, y en un poder social, en un poder político, en ese poder que es de otro reino. No tenemos que mezclar el reino de Dios con los reinos de este mundo. Es por eso que Jesús fue claro, darle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Él ahí hizo una división total sobre una cosa, sobre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y un cristiano, alguien que cree en Jesús o en Dios, o se dice ser creyente, una persona comprometida, quizás con la predicación de la verdad de Dios, no debe ni pensar en comprometerse con los negocios políticos. En 2 de Timoteo, presta atención lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. O militamos para Dios o para un poder político. Mateo tuvo que dejar su puesto político para ser un siervo de Dios y para seguir a Jesús. Jesús le dijo con voz de autoridad, sígueme, sin darle otra opción, sin darle, y él entendió, él captó lo que Jesús quería y demandaba de él. Dejás todo y me seguís. Dejás ese estándar de vida, ese estatus en la cual tenías, y venís conmigo y sos mío, ¿no? Cuando Jesús dijo que no vino a establecer un reino dentro de otro reino, no quiso decir, discípulos, háganse amigos de los romanos o sáquenle el poder. Jesús quiso decir y proclamar la luz en medio de las tinieblas. Estos son los dos reinos: el reino de este mundo, que es gobernado por el diablo, por Satanás, o por como quiera llamarlo, por el príncipe de este mundo. Fíjate, en San Juan dice, Jesús dijo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo, dice. Dice, bueno, ahora va a venir a gobernar el príncipe de este mundo, pero nada, ojo, estén atentos, nada tiene que ver conmigo. Separen bien, ustedes que me siguen, que creen en mí,
¿A qué reino van a servir? ¿Con qué reino van a militar? Entonces, y el reino de Dios con Jesucristo como gobernador, eso quiso decir. O se dejan gobernar por el reino de los cielos, o se dejan gobernar por el gobierno humano de este mundo, del príncipe de este mundo. Juan el Bautista proclamaba la llegada del reino de los cielos a la tierra, pero algunos pensaron que era un sistema humano. Y cuando Jesús explicó que se trataba de qué se trataba el reino de Dios, a muchos no les gustó, ¿no? Y Judas, que era un celote, que era un guerrillero rebelde político, traicionó a Jesús, porque él lo quería usar a Jesús como una pantalla para pelear y ganarle el poder a los romanos. Mirá si ahora no se repite la historia de que muchos usan el nombre de Jesús como pantalla política para ganar el poder económico. Bien claro queda que son traidores de Jesús y Dios los ve así. No hay escapatoria con esto. Su palabra es clara. La palabra de Jesús, si hay algo que fue Jesús, fue práctico. Él buscaba parábolas, trataba de que entendamos. Muchas veces no entendieron ni siquiera sus discípulos. No lograban entender hasta que sucedió. Hasta que Jesús dijo, consumado es. Entonces fíjate cómo Jesús tenía en claro quiénes eran los traidores, ¿no? Cuando a Jesús le piden sus discípulos que defina su reino, él dijo, los ciegos ven, este es mi reino, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. En ningún momento existe una pretensión política, ni de él de establecer un reino en este reino terrenal, porque Jesús vino a preparar un futuro en un nuevo reino en el cual no cabía el diablo, y así cumplir la profecía de reinar en su pueblo Israel por 1000 años. Esto habla, si lo querés leer, está en Apocalipsis, ¿no? Daniel lo revela esto. Entonces ahí vas a poder entender muchas cosas. Es un gran error meterse en este reino terrenal de este poder del mundo, ¿no? Para sanarlo. Desde un puesto político no es una tarea de la iglesia el hacer lo que solo Jesús hará cuando tome el control total de este mundo, ¿no? El reino de Dios no está fundamentado en un cambio de sistema, sino en un cambio de corazones. El que predica el evangelio está forjando un pueblo de toda tribu, de todas naciones, que aspiran a reinar en el cielo, en nuestra ciudadanía ya en el cielo, ¿no? No van a poder entrar los ladrones, los corruptos de este sistema. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Segunda de Pedro dice que solo seremos ciudadanos del reino habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. No hay ninguna referencia bíblica que diga que la iglesia tiene que intervenir en la política. Pablo y Pedro le piden a los cristianos que oren por los gobernantes. Aun cuando se mataban injustamente a las viudas y se cobraban impuestos, la política romana era más depravada e injusta que la de hoy. Por eso que las leyes no pueden cambiar los corazones, no pueden cambiar los corazones. Y eso es lo que tenemos que entender. El usar el poder político para imponer ideas religiosas no es lo que Dios quiere, no es nuestro terreno como cristiano. Como cristianos estamos haciendo el mismo trabajo de Juan el Bautista, el preparar el camino para aquel que va a venir. Juan dijo que es necesario que nosotros menguemos y que Jesús resurja en nosotros. Hoy los políticos, cristianos o no, buscan resaltar ellos en el poder, aparentan quizás ser enviados de Dios, aparentan comunicar el propósito de Dios, pero no ese es el fin. La política es el ámbito donde va a aparecer el anticristo, en el nuevo orden mundial, en un futuro no muy lejano. Y no es un monstruo, no es un ser humano, es un ser humano normal y se va a manifestar como un político. Es ahí donde se define el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ahí donde va a gobernar como un dictador. Podés introducirte en estos temas e investigarlos también. Fíjate que dice Juan en 2:18, hijitos,
Ya es el último tiempo y como nosotros habéis oído que el anticristo había de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último tiempo. O sea que no se puede obligar mediante leyes, aunque la ley de Dios fue dada a cumplirla, no por obligación, sino como elección y como un hábito de vida para tener un beneficio y para que nosotros podamos vivir en bendición y no en maldición, ¿no? Dios le da al pueblo el gobernador que merece, dice su palabra. El gobernante que merece, conforme al corazón de Dios o conforme al corazón del pueblo. Cuando más corazones corruptos o corrompidos haya en una nación o en un pueblo, más sus gobernantes se van a parecer al pueblo. Cuando más corazones justos y principios de Dios tenga ese pueblo o esa nación, va a haber un gobernante conforme al corazón de Dios. Porque a la hora de que Dios juzgue a cada nación, va a evaluar cómo evaluó a Sodoma y Gomorra. Dios dice que no encontró ni siquiera 10 justos y la tuvo que destruir. O sea que Dios vio para destruir una nación, vio el corazón de quienes la habitaban. Hoy quienes son un pueblo es cómo es la persona, las personas que habitan ese pueblo, ¿no? Es como el dicho, a veces tenemos una casa pero no tenemos un hogar, porque un hogar la hacen las personas quienes las habitan, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? A ver. 8 minutos, tenemos tiempo. Bueno, 7 minutos. Entendamos que somos un reino celestial y que también existe el reino de las tinieblas, ¿no? Hay una película que se llama El abogado del diablo, que la vi hace muchos años, ¿no? Cuando salió. Y el diablo, que representa al diablo, dice: mi pecado favorito es la vanagloria, porque al fin y al cabo lo terminó casando al abogado, ¿no? Si bien el abogado se negaba a ser corrupto y todas esas cosas, pero él lo terminó cayendo en la trampa por medio de la vanagloria. Hoy vemos líderes quizás espirituales o no, que caen también en esta trampa, ¿no? Que tuvieron una altura, una circunstancia, pero de ahí cayeron. Cuando más alto, más fuerte es la caída, ¿no? Cuidémonos de no caer. Dice la palabra de que tenemos que buscar ser hallados aprobados por Dios. Si queremos cambiar el mundo, es desde nuestro lugar. No son las personas, son los corazones. Apuntemos a que nuestra elección personal gane a Dios primero en esas elecciones, que gane Dios en nuestro corazón, que seamos libres verdaderamente para poder libertar a otros. Así es hoy la palabra de Dios, Jesús y la política. Espero que te haya servido y vamos con un poquito de un tema, así nos vamos despidiendo del programa de hoy. Voy a sacar el profeta espacial. Una masacre en el país, eso ya es normal. Ya no saben ni a quién culpar. Culpan al gobierno por tanto robar. El que huérfana es la culpa, nadie la quiere adoptar. Y es por falta de sabiduría. Es que este mundo es una sangría. Sangra la moral, sangra la economía. Dicen que estoy loco y que son cosas mías. ¿Y dónde está la gente que establece el reino? En las elecciones se escondieron como un oso en el invierno. No te me hagas el lobito tierno. Escucharte aquí que la consecuencia estamos viendo. Esa vivo es que mi boca anuncia el peligro. Porque que necesita algo mayor que Rubén Vilá y que Rosselló. Son todos los que están y están todos los que son. Porque los que están no necesariamente son. Están todos los que son ni son todos los que están. Pero lo que el mundo necesita aquí están. Son todos los que están y están todos los que son. Porque los que están no necesariamente son. Están todos los que son ni son todos los que están. Pero lo que el mundo necesita aquí está. Prende la televisión, date cuenta, la guerra política trae confusión. Sobre todo Puerto Rico con un circo en difusión. Llevan la esperanza del país a la maldición. Se preocupan pero no se ocupan de la situación. Donde no gobierna el sabio, abunda corrupción. Aquí no cuenta la buena intención. El problema es del hombre y de su corazón. Ahí es exactamente donde comienza la guerra. Por capricho egoísta que el hombre se aferra. Total, si todo se queda aquí en la tierra, donde el justo hace el bien y lo destierra.
nosotros lo influenciemos. Aparentemente no sabemos lo que hablamos. Evangelio práctico y menos teórico para restar las esquelas de los periódicos. Son todo lo que están y están todo lo que son, porque lo que están no necesariamente son tanto lo que son.